Sí, porque vamos y venimos con el pensamiento ¿no? De que estamos con un encierro, de que, bueno, esto se termina pronto. El otro día saludé, y lo repito, saludé a un amigo y le dije, a través de un mail, ¿no? Y le dije, bueno, en 10 o 15 años, cuando se vaya la pandemia, nos abrazaremos nuevamente. El tipo no sabía si lo mío era un chiste, era una observación certera. No, lo ignoro totalmente. No sé a dónde va. Y yo creo que ese vacío que hay por delante, yo no sé si no es peor que tener un tiempito tomado para esto. Y no lo sabemos. Y yo creo que esto es lo que nos tiene de alguna manera medio raros. No estoy hablando de aquel que no tiene para morfar. Este es otra cosa, este es otro tema. No estoy hablando de aquel que está bajo la línea de la pobreza y tiene preocupaciones que tienen que ver con la panza y no con el melón. Pero nosotros que comemos aún tenemos preocupaciones con el melón. ¿Y a quién llamo? A mi psiquiatra de cabecera. Diana Cordon, ¿estás ahí? Estoy acá, Kike, escuchándote, sí. Compartiendo lo que decís, porque todos estamos incluidos en esta problemática que decís. Sí. ¿Qué tal? Bueno, ¿y vos cómo andás con la problemática, digo? Porque al psiquiatra nunca se le pregunta cómo anda. Sí, mira, me podés preguntar cómo ando porque, entre otras cosas, tuve COVID. Ah, mirá, esa no la supe, ¿eh? Claro, sí, tuve COVID, sí. Que me contagié en un hospital. Ah, y no estabas vacunada. Todavía, ahora ya estoy con las 2 vacunas, pero sí. Fue antes de la vacunación. Okay. Pero no, de cualquier manera yo creo que la verdad que la pandemia nos atravesó, y en esto que vos decías de abrazar dentro de 30 años, sí. No, yo creo que realmente nos atravesó y nos cambió nuestro modo de vivir de una manera muy profunda. Sí. Muy profunda. Sí. Y me parece que la prolongación en el tiempo y la incertidumbre de hasta cuándo, vos pensás que cuando empezó, sí. ¿Qué pensábamos? Que 3 meses era una enormidad. Exactamente. ¿No? Sí. Sí. Yo me acuerdo que yo hacía cálculos para 3 meses después. Sí, y la frase era ¿cuándo se vuelve a la normalidad? A la normalidad, exactamente. Sí. Aparte, como si esa normalidad que teníamos fuese lo suficientemente buena como para extrañarla, ¿no? Porque no... Sí, pero de cualquier manera esto es mucho más desestructurante. Mira, claro. Yo me acuerdo que yo tenía tengo clases, digamos, doy clases. Sí. Y trabajamos todo el año pasado virtualmente. Claro. Y yo tenía la idea de que por supuesto, este año se volvía a la presencialidad e incluso pensaba en los beneficios de la virtualidad. Sí. Y pensábamos, cómo se podían hacer cosas mixtas, ¿no? Entre virtual y presencial. Claro, que si volvía la presencialidad, no por eso había que hacer a un lado todo lo que tenía que ver con las redes. Claro, lo que habíamos descubierto con la virtualidad, los que somos profanos en eso, descubrimos un montón de recursos que yo los pensaba seguir utilizando. Por supuesto. Pero, seguimos con la virtualidad. Sí. Y, ¿sabes qué? Mira, lo que a mí me impresiona muchísimo es que yo creo que es tan desestructura, a veces no nos damos cuenta cuánto nos desestructura, pero vos fíjate que, por ejemplo, esa irritabilidad que hay, ¿no? Sí. Esa angustia, esa explosión o no explosión de bronca, que vos ves que está presente en todos los vínculos, sí. A mí me parece que está absolutamente ligada a la frustración enorme, a la angustia que produce la pandemia. Sí, y yo pensaba el otro día, no me animaba demasiado a decirlo, pero lo que pensaba era que todo el tema de la grieta. Sí, vamos. Hay una parte de la grieta que está completamente ligado al tema, uno,
de las campañas que hay, bueno, de temas políticos, ideológicos, etcétera, etcétera, de lo que podríamos hablar largamente, ¿no? Sí. Y que ahora se expresa en el debate sobre presencialidad o no en las escuelas. Claro, que me parece que es una excusa, ¿no? Exacto, que es como una coartada para esta discusión. Muy bien. Que es generalizada. Sí. Pero además, me parece que opera, digamos, que lo que nosotros aportamos desde nosotros mismos a esa grieta es toda esta vivencia de desestructuración que nos produce la propia pandemia, ¿me explico? Sí. Es decir, yo creo que lo que no quiero es decir que el problema somos las personas que nos desestructuramos. El problema tiene una base política, tiene una base... de grandes cuestiones ideológicas y políticas y sociales que están de por medio, ¿no? Sí, claro. Pero hay una parte para mí que tiene que ver, porque nosotros la estabilidad del macro contexto, sea buena o no sea tan buena como vos decías, nos permite posicionarnos en la vida. Sí. En cambio, acá se ha roto todo el macrocontexto, se ha roto completamente. Se han cambiado totalmente, lo que eran constantes pasan a ser variables y variables inciertas. Aparte, esto que decís desemboca en una especie de, a ver si lo digo mal, no importa si lo digo mal, pero una especie de deseo de un estallido determinado, con lo cual cualquier cosa nos viene bien para ese deseo de estallido. Sí, yo creo simplemente que más que deseo es un sentimiento tanático, más que un deseo, ¿no? Sí, ok. Cuando uno nada más, qué sé yo atiendo una pareja donde él a veces está tan angustiado que dice que explote todo. Claro, sí. ¿No? Sí. Pero ese que explote todo no expresa un deseo que siempre tiene algo que queremos conseguir hacia adelante, sino que expresa una destrucción. Claro, aunque sea una destrucción, pero que se termine de una buena vez por todas. Sí. Esto es, ¿no?, lo que se piensa. Bueno, sí, pero digamos, ¿cuál sería la salida o el camino que uno en medio de esta pandemia debería estar pensando en transitar? ¿Cuál es el camino? No sé, no te estoy pidiendo una receta, pero sí un enfoque. Mira, yo siempre pienso que, digamos, dentro de lo pequeño de la perspectiva mía, digamos, psicosocial, yo siempre pienso que el tema es que si uno puede comprender las cosas, está en mejores condiciones de poder transitarlas. Ajá. Y me parece que no hay otra posibilidad, digamos, que tratar de tener una comprensión de lo que ocurre, ¿viste? Sí. En medio de una situación difícil, porque como decíamos antes, yo veo que hay unas campañas demoledoras, digamos. Claro. Sí. Ahora por eso decíamos lo de la presencialidad o no presencialidad. A mí sinceramente me parece que cualquier cosa que digamos que se haga trae una respuesta máxima, digamos, intencional. Entonces a mí me parece que la única posibilidad es que tratemos de comprender, que tratemos de, en esa comprensión, poder apelar a lo que tiene más que ver con la solidaridad, etcétera, que te acordás que al principio de la pandemia estaba más presente. Estaba presente, es cierto. Estaba presente, sí. O un cierto grado de comprensión o un entendimiento de que estábamos frente a una especie de cosa desconocida y que había que tomarse de las manos y ver cómo cuernos hacíamos para enfrentarlo. Eso después, bueno, como vos dijiste, hay una grieta, pero también al estar tan encerrados, dependemos mucho de los medios de comunicación y dependemos mucho, y dependen nuestras opiniones también, de los disparates que escuchamos y vemos en televisión todos los días. Sí.
y que la televisión es mucho más penetrante en una casa que una radio o que cualquier otro medio de comunicación. Estás encerrado en tu casa y estás de alguna manera obligado a ver un 90% que tira para un lado y un 10% que tira para el otro. Entonces digo, vos hablas de comprensión. ¿Cómo carajo hacemos para comprender? Porque comprender también significa tener alguna información fidedigna. Bueno, estoy completamente de acuerdo y por eso me parece que efectivamente, viste que a veces hablábamos el año pasado de cómo se construye sentido común. Eso. Bueno, la televisión es un fabuloso constructor de un sentido común catastrófico para todos. Sí. Porque efectivamente las expresiones de digamos, por lo menos de lo que yo entiendo que puede ser cierta racionalidad, cierta direccionalidad, son mínimas, son escasas y hay un ametrallamiento. Hay un ametrallamiento y una puesta en discusión, suponete, en el tema de la presencialidad en las escuelas, digo porque es el tema que está ahora, ¿no? Sí, ok. En el tema de la presencialidad, lo que ponen en discusión es si, digamos, tomando la decisión de que no haya clases, el que toma la decisión de que no haya clases es porque no le interesa la educación. Sí, claro. Así te lo presentan. Claro, entonces se pone un dilema falso. Eso es. Y sobre esa situación dilemática falsa te entran a operar todo el tiempo. Ahora, esto entonces, sucede... la vacuna rusa primero era ahí veneno, ahí está. después no llega la vacuna, bueno. Sí. Está bien. No, lo que te iba a decir es que tengo la sensación de que este ejemplo que pones con el tema de la presencialidad se traslada a casi todos los aspectos de la vida. Sí. ¿No? Te presentan, como vos decís, un falso dilema y entonces yo me doy cuenta de que hay un montón de gente que se siente más cómoda mirando determinados canales y se siente totalmente incómoda mirando los otros, y después a la inversa. Entonces digo, aquello que de alguna manera sintoniza, de alguna manera, insisto, sintoniza un cachito de tu pensamiento, ahí te quedás apoltronado. Bueno, tal cual, pero todo esto en un clima que lo que te digo es que aparte pasional. Mira, yo no sé, pero a mí una de las cosas que me impresionan muchísimo es lo que pasa en los grupos de WhatsApp. Sí. Por ejemplo, grupos de WhatsApp institucionales, suponete, ¿no? Sí. Que se abren para que la gente tenga mayor comunicación, en fin, para... Y de golpe en poco tiempo... Sí. Estalla la grieta. Claro. Pero ante la grieta con una violencia. Sí, pero aparte ante la primera frase. Sí. Ahí, pum, listo, ahí se terminó. Se terminó. Entonces yo lo que te digo es que esa violencia me parece que tiene que ver con los sentimientos que tenemos, que han irrumpido, que vos decías del encierro, de la vida que nos cambió, de que no podemos dar un abrazo, etcétera, que no podemos salir tranquilos, que no podemos ver a la gente que queremos, etcétera. Esa violencia, digamos, subjetivamente es el caldo de cultivo para que nos entren después y no la cabeza nuestra no como esa propaganda que te repiquetea dentro de la cabeza. Ahora, esto que estás describiendo, más la cantidad de muertos, ¿esto no se asemeja a una guerra? Mira, no sé, yo, ¿sabés qué? A veces, viste, hay gente que dice que los términos bélicos, cuando se dice la guerra contra el virus, etcétera, no corresponden. Sí. A mí me parece más devastador que una guerra, ¿viste? Ajá. En el sentido de que es como una vivencia de un sinsentido, porque suponte, en una guerra, lo estoy pensando en voz alta, ¿no? Sí, ok. Con vos. Okay. Pero en una guerra, al margen de quienes tengan razón o no tengan razón, digamos, hay un determinado sentido y hay códigos conocidos. Ajá. ¿No? Sí. Digamos, hay determinados códigos que permiten ajustar. A mí esto me parece más
al estilo, qué sé yo, por supuesto, y estoy utilizando un término que lo es exagerado, pero al estilo masacre, ¿me explico? Sí, Hiroshima. Claro, exactamente, que tiene un monstruo, una bomba atómica y se nos inserta en la vida cotidiana, a todos, con las muertes, con todo. Eso, ¿no? Con eso, sí. Sí. Bueno, es obvio que nos estamos preguntando todo el tiempo a ver cuál puede ser una salida social, no una salida particular individual porque sirve para muy poco. Sí. Por ahí me sirve a mí solo y se terminó. Pero encontrar una salida social a cómo veníamos con esto que vos dijiste respecto de la solidaridad, ¿no? Siempre fuimos un poco sálvese quien pueda. Siempre fuimos un poco me salvo solo y los demás que se jodan. Entonces, bueno, pero yo me río, ¿sabes por qué? Sí. ¿Qué? Porque esa siempre es nuestra diferencia. Lo cual me parece fenómeno, no tenemos por qué pensar igual. No. Yo siento siempre que acá ha habido acciones colectivas que para mí son conmovedoras. Ajá. En toda nuestra historia, qué sé yo, desde las Madres de Plaza de Mayo hasta, no sé, hasta Beruti. Sí. Benchi Beruti. Sí. Me parece que hay un espíritu de lo colectivo que siempre ha impregnado nuestra historia, con las vicisitudes de ser, de tener grandes dominadores, ¿no? Sí, claro. O sea, de no ser verdaderamente soberanos e independientes. Sí. Pero creo que yo siempre confío puede ser una cosa totalmente ilusoria, alguna vez te he dicho que puede ser que sea mi optimismo, mi deseo más que la realidad. Está bueno. Lo admito, está bueno. Pero siempre he visto que hay reacciones colectivas y que hay acciones colectivas muy fuertes entre nosotros. Eso me parece que el único rescate posible es la acción colectiva. En eso coincidimos, independientemente de que creamos que es posible o no, pero en eso coincidimos. Debe ser colectivo. Sí. Después yo lo que debo reconocer es que yo antes tenía más certezas que preguntas, ahora tengo más preguntas que certezas, ¿viste? No sé. Lo que estoy convencida es que, bueno, que de lo que se trata es de poder rescatar de nuevo esa acción colectiva. Y mira, te voy a dar un ejemplo, Quique. Yo vivo en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y entonces escucho que se dice, la gente no usa barbijo, la gente... Muy bien. Es cierto que ocurren esas cosas, pero yo salgo a la calle y todo el mundo trata de cuidar, usa el barbujo. Sí. Es decir, ¿sabés qué? Lo que se hace colectivamente y bien está naturalizado, y entonces vemos lo que no hacemos. No, claro. Quizás por eso tengamos esa diferencia. Sí, claro. ¿Qué ve cada uno desde lo suyo? ¿No? Que son visiones distintas. Sí. No, bueno. Ahora, ¿qué se puede hacer? No sé, yo te digo que me parece una situación extrema, ¿viste? De esas que ponen, ¿cómo te puedo decir? Ponen en juego a la propia humanidad, ¿viste? Bueno, me quedo esperando tu libro, que en la tapa tiene un gigantesco signo de interrogación, y adentro no hay ninguna receta, son todas preguntas. Muy buena idea, bárbaro. Te mando un beso grande, Diana. Bueno, un beso grandote, Quique. Bueno, chau, gracias, chau. La escuchaste a Diana Cordon, mi psiquiatra de cabecera, porque hay que tener un psiquiatra a mano. ¿Y dónde la escuchaste? Y acá, en El Desconcierto.